Nunca imaginé que mi vida perfecta estaba construida sobre una mentira tan cruel. Durante 10 años, me desperté cada mañana al lado de un hombre que me miraba con ternura y me decía que me amaba. Durante 10 años, lloré en silencio cada vez que veía a una madre con su hijo en el parque. Durante 10 años, creí que mi cuerpo era el problema, que yo era incompleta, rota, incapaz de darle a mi esposo lo que él más deseaba. Pero todo cambió aquel domingo lluvioso de noviembre, cuando una niña de ojos verdes tocó nuestra puerta y destruyó en segundos el castillo de mentiras que mi esposo había construido con tanta dedicación. Pero antes de seguir, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber dónde llegan nuestras historias. Todavía recuerdo cada detalle de ese día como si estuviera grabado con fuego en mi memoria. Era una tarde gris, de esas que invitan a quedarse en casa con una manta y una taza de té caliente. La lluvia golpeaba los cristales de nuestra sala con un ritmo monótono que parecía acompañar el vacío que siempre había en mi pecho. Mi esposo, Roberto, había salido temprano esa mañana diciendo que tenía que revisar unos asuntos en la oficina. Nada fuera de lo común, nada que me hiciera sospechar que mi mundo estaba a punto de colapsar. Me llamo Elena, y cuando conocí a Roberto tenía 23 años. Él era todo lo que una mujer joven podía desear. Atento, ambicioso, con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Trabajaba en una constructora importante y tenía planes grandes para el futuro. Yo acababa de graduarme en diseño gráfico y estaba comenzando mi carrera como freelance. Nos conocimos en la boda de un amigo mutuo. Recuerdo que me pidió bailar y desde ese momento supe que él sería importante en mi vida. Había algo en la manera en que me miraba, como si yo fuera la única persona en la habitación, que me hacía sentir especial, única, amada de una manera que nunca había experimentado. Nuestro noviazgo fue como un cuento de hadas. Roberto era detallista, romántico, siempre encontraba maneras de sorprenderme. Una vez condujo 4 horas solo para llevarme flores porque yo había tenido un mal día con un cliente. Otra vez organizó una cena bajo las estrellas en la azotea de su edificio porque yo había mencionado de pasada que nunca había tenido una cita realmente romántica. Con él me sentía vista, valorada, amada de una manera que nunca había experimentado antes. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, en una ceremonia íntima pero hermosa, en una capilla antigua a las afueras de la ciudad. Mi madre lloró durante toda la ceremonia, lágrimas de felicidad porque finalmente veía a su hija casada con un buen hombre. Mi padre, siempre más reservado con sus emociones, me abrazó antes de caminar conmigo por el pasillo y me susurró: «Ese hombre te ama, mi niña. Lo veo en sus ojos cada vez que te mira». Y yo le creí. Todos le creímos. Los primeros meses de matrimonio fueron perfectos. Nos mudamos a una casa pequeña, pero acogedora en un vecindario tranquilo. Yo trabajaba desde casa, lo que me encantaba porque podía manejar mis propios horarios. Roberto salía temprano cada mañana hacia la constructora y regresaba por las noches con historias sobre sus proyectos. Yo lo escuchaba mientras preparaba la cena, compartiendo mis propias historias sobre clientes difíciles y proyectos creativos. Éramos felices, o al menos eso creía yo. Yo soñaba con llenar nuestra casa de risas infantiles, de juguetes desperdigados por el suelo, de esos pequeños caos que hacen que una casa se convierta en un hogar. Roberto decía que él también lo deseaba, que no había nada que quisiera más que ser padre. Hablábamos sobre nombres para nuestros futuros hijos. Él quería llamar Diego a un niño, por su abuelo que había fallecido cuando él era pequeño. Yo soñaba con una niña llamada Valentina. Planeábamos convertir la habitación de huéspedes en un cuarto infantil. Yo ya había comenzado a guardar ideas, diseños de cunas, colores para las paredes, móviles para colgar sobre la cama del bebé. Pero los meses pasaban y nada sucedía. Al principio, no le dimos importancia. «Estas cosas toman tiempo», me decía mi madre cuando la visitaba los domingos. «Relájate y disfruta de tu matrimonio», aconsejaban mis amigas. «El estrés puede afectar la fertilidad, así que no te obsesiones». Pero después del primer año, la preocupación comenzó a instalarse en mi corazón como una sombra que crecía día tras día. Cada mes que pasaba sin una prueba de embarazo positiva era una pequeña muerte.
Comencé a obsesionarme con mi ciclo menstrual, tomando nota de cada fecha, calculando mis días fértiles con precisión matemática. Compré pruebas de ovulación y las usaba religiosamente. Roberto era paciente conmigo, aunque yo notaba que a veces se cansaba de mi intensidad. «Estás haciendo que esto sea un trabajo», me dijo una vez. «Se supone que debe ser algo natural, algo espontáneo», pero yo no podía relajarme. Cada vez que veía a una mujer embarazada en la calle, sentía una punzada de dolor mezclada con envidia. ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Qué estaba mal conmigo? Comencé a evitar las reuniones familiares porque invariablemente alguien preguntaba: «¿Y ustedes cuándo nos van a dar la sorpresa?». O peor aún, los comentarios: «No esperen demasiado, el reloj biológico corre». Yo a tu edad ya tenía 2 hijos. Cada comentario era una daga en mi corazón. Comencé a sentirme inadecuada, defectuosa. Miraba mi cuerpo en el espejo y lo veía como algo que me había traicionado. ¿Para qué servía ser mujer si no podía cumplir con la función más básica, más natural de mi género? Sé que suena arcaico. Sé que hay mucho más en ser mujer que la capacidad de reproducirse, pero en ese momento, consumida por el deseo de ser madre, no podía verlo de otra manera. Cuando cumplimos 2 años de casados, Roberto sugirió que fuéramos al médico, solo para asegurarnos de que todo está bien, dijo con esa voz tranquilizadora que siempre usaba cuando yo estaba nerviosa. Probablemente no es nada, pero al menos así tendremos paz mental. Recuerdo perfectamente aquel día en la clínica de fertilidad, las paredes blancas, el olor a desinfectante, las revistas de maternidad en la sala de espera que me parecían una burla cruel. Había otras parejas ahí, todas con la misma expresión de esperanza mezclada con ansiedad. Roberto me tomaba de la mano y me decía que todo estaría bien. Los exámenes comenzaron y fueron más invasivos de lo que había imaginado. Análisis de sangre que dejaban mi brazo morado, ecografías internas que eran incómodas y a veces dolorosas, una histerosalpingografía que me hizo llorar del dolor físico y emocional. Cada cita médica era una tortura. Cada resultado que llegaba sin respuestas claras era un golpe más a mi autoestima. Roberto también tuvo que hacerse exámenes, un análisis de semen para verificar su fertilidad. Recuerdo que bromeó al respecto, tratando de aligerar el ambiente. «Al menos mi parte es la fácil», dijo con una sonrisa. Y cuando sus resultados llegaron, todo estaba perfectamente normal. Excelente movilidad, conteo alto, morfología perfecta. «Bueno, al menos sabemos que yo no soy el problema», comentó. Y aunque lo dijo sin malicia, sus palabras me dolieron, porque eso significaba que el problema era mío, solo mío. Y entonces llegó el día que cambiaría mi vida para siempre. El doctor Martínez, un hombre mayor de voz grave y mirada compasiva, nos pidió que nos sentáramos en su consultorio. Roberto apretó mi mano con fuerza, como si quisiera infundirme valor para lo que estaba por venir. «Elena», comenzó el doctor, y su tono me hizo saber que las noticias no serían buenas. «Hemos revisado todos tus resultados y me temo que hay un problema. Tienes una condición llamada insuficiencia ovárica prematura. Tus ovarios no están funcionando como deberían para tu edad. Tus niveles hormonales están muy bajos, lo que indica una reserva ovárica disminuida. Las probabilidades de que puedas concebir naturalmente son prácticamente nulas». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El consultorio comenzó a dar vueltas y tuve que concentrarme en respirar, solo en seguir respirando. Roberto me rodeó con sus brazos mientras yo me derrumbaba en llanto. Las lágrimas venían de un lugar tan profundo dentro de mí que me dolía el pecho. «¿No hay nada que podamos hacer?», preguntó él, y en su voz había dolor genuino. O al menos eso creí entonces. El doctor nos habló de opciones, tratamientos de fertilidad con medicamentos agresivos que podrían estimular mis ovarios, aunque las posibilidades de éxito eran bajas. Fertilización in vitro, aunque mis probabilidades eran menores al 10%. Donación de óvulos, usando los óvulos de otra mujer más joven. O adopción. Pero todo parecía tan lejano, tan complicado, tan caro. Los tratamientos costaban miles de dólares y no había garantía. El seguro no cubría nada. Nos sentíamos abrumados, perdidos. Roberto me llevó a casa en silencio. Durante el viaje, yo no podía dejar de llorar.
Me sentía rota, defectuosa, como si mi cuerpo me hubiera traicionado de la peor manera posible. No importa, me dijo Roberto cuando llegamos a casa. Yo te amo a ti. No necesitamos hijos para ser felices. Tú eres suficiente para mí. Y yo quise creerle. Dios sabe cuánto quise creerle. Me aferré a esas palabras como a un salvavidas. Los años que siguieron fueron extraños. Por fuera, seguíamos siendo la pareja perfecta. Roberto era el esposo atento que llegaba a casa con flores sin razón aparente, que me llevaba a cenar a restaurantes románticos, que me decía todos los días que era hermosa. Renovamos la cocina, compramos muebles nuevos, adoptamos un gato. Desde fuera, nuestra vida parecía completa, feliz, envidiable, pero por dentro, yo me estaba muriendo poco a poco. Cada cumpleaños de un sobrino era una tortura. Ver a mi cuñada embarazada de su tercer hijo me llenaba de una envidia tan intensa que me avergonzaba. Cada baby shower de una amiga era un recordatorio de mi fracaso. Los anuncios de embarazo en redes sociales me hacían cerrar la aplicación y llorar. Cada comercial de pañales, cada familia feliz en el supermercado, cada niño riendo en el parque era un recordatorio constante de lo que nunca tendría. Comencé a evitar situaciones sociales. Declinaba invitaciones a baby showers con excusas vagas. Dejé de ir a las reuniones familiares grandes porque había niños corriendo por todas partes y yo no podía soportarlo sin que me doliera el pecho. Mis amigas comenzaron a distanciarse, no porque no les importara, sino porque no sabían qué decir, cómo actuar alrededor de mi dolor. Me sumergí en mi trabajo como diseñadora gráfica freelance. Si no podía ser madre, al menos sería exitosa profesionalmente. Comencé a tomar más proyectos, a trabajar hasta altas horas de la noche, a mantenerme ocupada para no tener que pensar. Mis diseños mejoraron porque canalizaba toda mi energía, toda mi emoción en mi arte. Gané premios, conseguí clientes importantes, mi ingreso aumentó significativamente, pero nada llenaba el vacío. Trabajaba desde casa, lo que significaba que pasaba mucho tiempo sola. Roberto viajaba frecuentemente por su trabajo en la constructora. Es parte del negocio, me explicaba cada vez que empacaba su maleta. Tengo que supervisar las obras en otras ciudades. Necesito estar ahí en persona para asegurarme de que todo se hace correctamente. Y yo asentía, confiaba, porque nunca tuve razones para dudar de él. Ahora veo lo ingenua que fui. Los viajes que siempre duraban exactamente 3 días, nunca 2, nunca 4, siempre 3 días precisos. Se iba los jueves por la mañana y regresaba los domingos por la noche. Es el ciclo de inspección, explicaba. Las llamadas telefónicas que tenía que atender en otra habitación porque era un cliente importante. Las veces que su teléfono sonaba durante la cena y él salía al jardín para hablar en privado. Yo lo veía a través de la ventana. Su voz era más suave, más íntima, pero cuando yo preguntaba, él decía que era un contratista con problemas personales. Los fines de semana que salía temprano diciendo que tenía que resolver problemas en alguna obra, y regresaba horas después con ropa sucia de concreto y pintura, evidencia que validaba su historia. Nunca sospeché que tal vez pasaba por algún sitio de construcción solo para ensuciarse la ropa antes de regresar de donde realmente había estado. Durante esos 10 años, Roberto fue meticuloso en mantener su doble vida. Tenía 2 teléfonos, aunque yo solo sabía de uno. Mantenía sus finanzas cuidadosamente separadas. Tenía una historia creíble para cada ausencia, cada gasto inusual, cada momento en que su atención parecía estar en otro lugar. Era un maestro del engaño, y yo fui su víctima perfecta, confiada, distraída por mi propio dolor, sin ninguna razón para sospechar. Ese domingo de noviembre comenzó como cualquier otro. Roberto había salido como de costumbre, besándome en la frente antes de irse. «Vuelvo en unas horas», dijo. «Hay un problema con la electricidad en el proyecto de la Avenida Central». Yo me quedé en casa, tratando de concentrarme en un proyecto de diseño. Era un rediseño completo de la identidad visual de una empresa de tecnología, un proyecto grande que normalmente me habría emocionado. Pero ese día no podía enfocarme. Había algo en el ambiente que me ponía nerviosa, una sensación de presagio que no podía explicar. El cielo estaba oscuro desde temprano, amenazando lluvia. El aire se sentía pesado, cargado de electricidad.
La lluvia había comenzado al mediodía y no había parado. Primero fue una llovizna ligera, luego se convirtió en un aguacero torrencial. Decidí hacer té y sentarme en la sala a ver una película, cualquier cosa para distraerme. Había puesto una película romántica antigua, pero ese día no podía concentrarme en la trama. Mi mente divagaba, pensando en nada y en todo al mismo tiempo. Simba, nuestro gato, estaba acurrucado a mi lado, ronroneando suavemente. Eran las 4 de la tarde cuando escuché el timbre. El sonido me sobresaltó. Simba saltó del sofá y corrió a esconderse. No esperaba a nadie. Las entregas no llegaban los domingos y mis amigas sabían que prefería quedarme en casa en días lluviosos. Por un momento pensé en no abrir, en fingir que no había nadie. Pero el timbre sonó de nuevo, esta vez con más insistencia, seguido de unos golpes suaves pero persistentes en la puerta. Me levanté del sofá, pausé la película, me puse un suéter sobre el pijama porque la casa estaba fría y caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla, pero la lluvia era tan intensa que apenas podía ver una figura pequeña del otro lado. Cuando abrí la puerta, sintiendo una ráfaga de aire frío y húmedo, mi vida cambió para siempre. Frente a mí había una niña de aproximadamente 9 años, empapada hasta los huesos. Su cabello castaño claro estaba pegado a su rostro y caían gotas de agua por sus mejillas, mezcladas quizás con lágrimas. Sus ojos verdes me miraban con una mezcla de miedo y determinación, como si hubiera tomado todo su coraje para tocar esa puerta. Llevaba una pequeña mochila rosa de la que goteaba agua, creando un charco a sus pies. Tiritaba de frío, sus labios tenían un tinte azulado y sus manos pequeñas estaban aferradas a las correas de su mochila como si fuera lo único que la mantenía de pie. Por un momento me quedé paralizada, sin saber qué hacer o decir. Mi cerebro trataba de procesar la escena. Una niña sola, bajo una lluvia torrencial, en mi puerta. ¿Estaba perdida? ¿Había tenido un accidente? ¿Puedo ayudarte?, le pregunté finalmente. Miré hacia la calle para ver si había algún adulto con ella, tal vez esperando en un auto, pero estaba sola, completamente sola bajo la lluvia torrencial. ¿Eres Elena?, preguntó la niña con una voz que temblaba tanto por el frío como por la emoción. Agua caía de su cabello a sus ojos y ella la apartaba con una mano temblorosa. ¿Elena Morales? ¿La esposa de Roberto Campos? El mundo se detuvo en ese momento. El sonido de la lluvia se desvaneció. El frío desapareció. Todo se redujo a esa pregunta imposible. ¿Cómo sabía mi nombre esta niña? ¿Cómo sabía el nombre de mi esposo? El miedo comenzó a trepar por mi espalda como una araña fría. Sí, soy yo, respondí, y mi voz sonaba extraña, distante. ¿Quién eres tú? ¿Dónde están tus padres? La niña me miró con esos ojos verdes que de repente me parecieron extrañamente familiares, aunque no podía ubicar por qué. Había algo en la forma de su rostro, en la línea de su nariz, que me provocaba una sensación inquietante. Y entonces dijo las palabras que harían añicos mi realidad. Soy Sofía. Roberto Campos es mi papá, y mi mamá acaba de morir. El aire abandonó mis pulmones. No podía respirar. Las palabras de la niña resonaban en mis oídos, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. ¿Su papá? ¿Roberto era su padre? No, no podía ser. Tenía que ser un error, una confusión terrible. Pero entonces la miré mejor cuando realmente la observé y vi rasgos que conocía demasiado bien. La forma de su nariz, ligeramente respingada, la línea de su mandíbula, fuerte y definida, esa pequeña arruga entre sus cejas cuando fruncía el ceño, los ojos verdes, del mismo tono exacto que los de Roberto. No podía ser coincidencia. Esta niña tenía los rasgos de Roberto grabados en su rostro como un mapa genético innegable. Entra, logré decir finalmente, haciéndome a un lado. La niña entró dejando un rastro de agua sobre el piso de madera. Espera aquí, voy a traerte una toalla. Caminé como autómata hacia el baño. Mis pensamientos eran un torbellino. Roberto tiene una hija. Roberto me mintió. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Por qué? Tomé la toalla más grande que encontré y regresé. Toma, sécate, le dije, y quítate esos zapatos mojados. La niña obedeció en silencio, quitándose los zapatos empapados. Sus pies pequeños estaban arrugados por la humedad y tenía las uñas pintadas de rosa brillante. Me senté en el sofá, tratando de ordenar mis pensamientos.
Sofía, comencé, necesito que me cuentes todo desde el principio. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Qué pasó con tu mamá? Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Se sentó en el borde del sofá y comenzó a hablar. Mi mamá se llamaba Patricia. Ella y mi papá se conocieron hace 10 años en San Gabriel. Él estaba ahí supervisando la construcción de un centro comercial y ella trabajaba en la biblioteca municipal. Yo nací un año después de que ellos se conocieran. Vivimos en San Gabriel toda mi vida, en una casa pequeña con un jardín donde mi mamá plantaba rosas. Cada palabra era una puñalada. 10 años, la misma cantidad de tiempo que llevábamos casados. La niña continuó. Mi papá nos visitaba cada semana. Llegaba los jueves por la noche y se quedaba hasta el domingo. Íbamos al parque juntos. Él me ayudaba con mi tarea, me leía cuentos antes de dormir. Mi mamá me dijo que él tenía que viajar mucho por trabajo, que tenía proyectos importantes en muchas ciudades, los jueves a los domingos. Exactamente cuando Roberto decía que tenía que viajar por trabajo. No eran mentiras sobre el trabajo, eran viajes a su otra familia. Hace 2 meses mi mamá empezó a sentirse muy mal, continuó Sofía, su voz haciéndose más pequeña. Tenía dolores terribles en el estómago. Al principio pensó que era solo una infección, pero el dolor empeoraba. Finalmente fue al doctor y le hicieron exámenes. Dijeron que era cáncer de páncreas, pero ya estaba muy avanzado. Se había extendido a otros órganos. A pesar de todo, sentí compasión por ella. Morir así, tan joven, dejando una hija pequeña. Todo pasó tan rápido, sollozó Sofía. 1 mes después del diagnóstico ya estaba en el hospital, conectada a máquinas. Perdió tanto peso que casi no la reconocía. Yo la visitaba todos los días después de la escuela. Mi mamá trataba de ser fuerte por mí. Sonreía aunque sé que le dolía. Me decía que yo era fuerte y valiente. Hace 3 días, muy temprano en la mañana, el hospital llamó a la vecina que me cuidaba. Cuando llegamos, mi mamá estaba despierta pero apenas podía hablar. Me tomó de la mano, y su mano estaba tan fría, tan débil, y me dijo algo que no entendí entonces. Sofía hizo una pausa. Me dijo, Sofía, mi amor, tengo que contarte la verdad sobre tu papá. Él tiene otra vida, otra familia. Está casado con una mujer llamada Elena, y viven juntos aquí en la ciudad. Siempre lo ha estado, desde antes de que tú nacieras. Yo sabía esto, siempre lo supe. Patricia lo sabía. Siempre supo que Roberto estaba casado. Ella eligió ser la otra mujer. Mi mamá sacó un papel de debajo de su almohada. Continuó Sofía, sacando un pedazo de papel arrugado de su mochila. Tenía esta dirección escrita con su letra. Me hizo prometer que si algo le pasaba, vendría a Kensdy a buscarte. Me dijo, Elena no sabe nada de nosotras, y cuando se entere va a estar muy lastimada y enojada. Pero conocí a Elena una vez, hace años. Fui a la ciudad, y los vi juntos desde lejos. La seguí por curiosidad, y vi en ella algo bueno, algo genuino. Así que si algo me pasa, busca a Elena. Ella podrá ayudarte. Mi mamá murió esa misma tarde, susurró Sofía. Me abrazó una última vez. Me dijo que me amaba, y luego simplemente cerró los ojos y dejó de respirar. Me levanté y me senté junto a Sofía sin pensar. La rodeé con mis brazos y ella se derrumbó contra mí, sollozando. Lloró por su madre, por todo lo que había perdido, y yo la sostuve. Esta niña, que era el resultado de la traición de mi esposo. No tengo a nadie más, gimió. Mi mamá no tenía familia, no tengo abuelos, ni tíos, ni primos, solo tengo a mi papá. Y mi mamá dijo que tú eras buena, que podrías ayudarme. No te odio, le dije. Nada de esto es tu culpa. Tú eres inocente. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, pregunté. Sofía me contó. Después de que mi mamá murió, una vecina me dejó quedarme en su casa, pero ella es mayor y no puede cuidarme. Ayer por la noche, cuando estaba dormida, tomé el dinero que mi mamá tenía guardado. Esta mañana muy temprano, le dejé una nota diciendo que iba a casa de una tía. Caminé hasta la estación de autobuses y compré un boleto. El viaje duró 2 horas y media. Cuando llegué, llovía tanto. Le pregunté a un taxista cómo llegar, pero no tenía suficiente dinero. Así que caminé durante 1 hora bajo la lluvia, preguntándole a la gente direcciones, hasta que encontré esta casa. Mi corazón se partió. Una niña de 9 años, sola, caminando bajo la lluvia en una ciudad desconocida. ¿Tienes hambre?, le pregunté. La niña asintió. Le preparé un sándwich y leche caliente.
Ella comió en silencio. Observándola, no pude evitar pensar en todo lo que me había perdido. Roberto había vivido esto: preparar comidas para su hija, verla crecer, estar presente, todo mientras yo me ahogaba en mi tristeza. «Ven, vamos a bañarte», le dije cuando terminó. Le preparé un baño caliente. Mientras ella estaba en la tina, me senté en el pasillo y finalmente me permití procesar todo. Las lágrimas llegaron entonces, devastadoras. No eran solo de dolor, sino de rabia, de humillación, de tiempo perdido. Cuando Sofía salió del baño, la llevé a la habitación de huéspedes. «Puedes dormir aquí esta noche», le dije. La niña me miró. «¿Me odias? Mi mamá tenía miedo de que me odiaras». «No, mi amor», le dije. «Nada de esto es tu culpa. Eres solo una niña que perdió a su mamá. Yo no te odio. Nunca contigo». Sofía me tomó de la mano y susurró: «Gracias», antes de cerrar los ojos. Salí y me senté en la sala, en la oscuridad. Mi teléfono tenía mensajes de Roberto. «Ya casi termino. ¿Qué hay de cenar? Te amo». Ese último me dio náuseas. Las horas pasaron. Simplemente me quedé ahí, mirando la lluvia, esperando al hombre al que había amado para pedirle explicaciones que no podrían arreglar nada. Cuando escuché la llave en la cerradura, mi cuerpo se tensó. Roberto entró sacudiéndose la lluvia, sonriendo. «Hola, amor. Qué día tan horrible». Se quitó los zapatos y notó que algo estaba mal. «Elena, ¿estás bien? Tenemos una visita», dije con voz muerta. Roberto frunció el ceño. «¿Una visita?» Me levanté y caminé hacia la habitación de huéspedes. Abrí la puerta para que viera a la niña dormida. «Tu hija». El color desapareció de su rostro. Se quedó congelado, mirando a Sofía como si estuviera viendo un fantasma. ¿Qué hace ella aquí?» «Su madre murió hace 3 días», respondí. «Cáncer. Patricia, ¿verdad? Tu otra familia. La familia que tuviste durante 10 años mientras yo me destruía creyendo que era estéril». Mi voz subía. 10 años, Roberto. 10 años dejándome creer que yo era el problema. Roberto extendió las manos. «Elena, déjame explicarte». Una risa amarga escapó de mí. «No es lo que pienso. Hay una niña de 9 años que tiene tus ojos, tu nariz. ¿Qué parte no entiendo?» «Yo iba a decírtelo», comenzó él. «Cuando Patricia quedó embarazada, apenas llevábamos casados 1 año. Yo cometí un error. Las cosas simplemente pasaron. Cuando me dijo que estaba embarazada, no supe qué hacer. Así que decidiste tener 2 familias». Lo interrumpí. «¿Y me dejaste creer que yo era estéril?» «Los resultados del doctor eran reales», dijo Roberto. «Tú sí tienes problemas de fertilidad. Eso no fue mentira». «Pero me dejaste vivir con esa carga sola», grité. «Me dejaste creer que era mi culpa que no pudiéramos tener una familia cuando tú ya tenías una hija. ¿Tienes idea de cómo me sentí todos estos años?» Roberto intentó acercarse, pero retrocedí. «No me toques». Él se detuvo con los ojos llenos de lágrimas. «Elena, yo te amo. Siempre te he amado. Patricia fue un error, pero Sofía es mi hija». «¿Un buen esposo?», repetí. «Los buenos esposos no tienen familias secretas. Toda nuestra vida ha sido una mentira». «No es verdad», insistió. «Mis sentimientos por ti siempre fueron reales. Mientras construías otra con Patricia». «Dime, ¿ella sabía de mí?» Roberto bajó la mirada. «Sí, ella lo sabía, siempre lo supo. Le fui honesto desde el principio». «Qué conveniente. Tenías a tu esposa oficial y a tu amante. Lo mejor de ambos mundos». Nos quedamos en silencio. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Roberto. «Sofía no tiene a nadie más. Servicios sociales se la llevará». Sentí una punzada. «No lo sé. Necesito tiempo para pensar». «Elena, por favor», suplicó. «Sé que la fastidié, pero Sofía es inocente. Ella necesita estabilidad. No le des la espalda a esta niña por mis errores». Esa noche dormí en la habitación de abajo. No pude cerrar los ojos. Mi mente era un torbellino, dolor, rabia, pero también ternura hacia esa niña. A las 6 de la mañana, subí y me asomé a ver a Sofía. Estaba acurrucada, abrazando la fotografía de su madre. Me senté en la silla, observándola. Cuando abrió los ojos, preguntó: «¿Qué va a pasar conmigo?» «No vamos a dejar que te lleven a ningún orfanato», dije. «Pero necesito que hablemos. Cuéntame sobre tu mamá». Sofía se iluminó. Era la mejor mamá del mundo. Trabajaba en la biblioteca y siempre traía libros nuevos. Me enseñó a cocinar, a coser, a plantar flores.
Extraño sus abrazos. ¿Tu mamá era feliz? Sofía pensó. Creo que sí, la mayor parte del tiempo. Pero a veces la escuchaba llorar por las noches. Y en mi último cumpleaños, cuando soplé las velas, la vi mirando la puerta. Mi papá no pudo venir ese día. Había sido mi cumpleaños. Roberto estaba aquí conmigo mientras perdía el cumpleaños de su hija. Durante los siguientes días, la vida fue un caos. Roberto se mudó a un hotel. Yo no podía tenerlo en casa. Sofía se quedó conmigo. Lentamente, la conocí. Le encantaba leer. Tocaba el violín. Era alérgica a los mariscos. Una tarde, mientras cocinábamos juntas, ella me contaba sobre San Gabriel. ¿Extrañas tu casa?, pregunté. Sí, admitió. Pero sé que no puedo volver. Este es mi hogar ahora. Vamos a hacer que funcione, le dije. No será igual, pero puede ser bueno. ¿De verdad crees eso? Estoy tratando de creerlo, pero voy a intentarlo. Voy a darte el mejor hogar que pueda. Sofía me abrazó. Gracias por intentarlo. Roberto seguía viniendo a ver a Sofía. Yo había contactado a un abogado. Roberto propuso: quiero que tengas custodia legal de Sofía. Yo tendré derechos de visita, pero quiero que viva contigo. ¿Por qué? Porque sé que eres la mejor persona para cuidarla. Ella necesita una figura materna. ¿Y el divorcio? Lo sé. Nuestro matrimonio terminó, pero espero que podamos coparentar. De acuerdo. Pero necesito que seas consistente con Sofía. Los meses siguientes fueron de ajuste. Inscribí a Sofía en la escuela. Continuó con violín. Comenzó terapia. Yo también. Hubo momentos difíciles, noches de llanto, días de duda, pero también momentos hermosos. Sofía corriendo a contarme sobre su día, películas en el sofá. 4 meses después estábamos plantando rosas rojas en el jardín. Mi mamá decía que las rosas necesitan cuidado constante, dijo Sofía. Tu mamá era sabia. Sofía me miró seria. ¿Puedo decirte algo? Mi mamá me dijo que tú habrías sido una madre increíble, que lo único que te impidió fue la biología, no tu corazón, y que si tenías el coraje de cuidarme, eras más fuerte de lo que ella jamás podría haber sido. Las lágrimas corrían por mi rostro, y me dijo que si algún día quería llamarte mamá, estaba bien, que no sería traición, porque el amor no es limitado. No podía hablar. Sofía me abrazó. No tienes que reemplazar a tu mamá, logré decir. Lo sé, pero tú también me amas, ¿verdad? Sí, te has vuelto muy importante para mí. Entonces, ¿está bien si pienso en ti como mi mamá Elena? No mi única mamá, pero como alguien que me cuida así. Oh, mi amor, sería un honor enorme ser tu mamá Elena. Nos abrazamos en el jardín, 2 personas unidas por circunstancias dolorosas, pero que habían creado algo hermoso. El primer año fue difícil, hubo lágrimas, pero el divorcio siguió. Sofía floreció. Sus calificaciones eran excelentes. Hizo amigas. Su violín mejoró. Nunca olvidó a su madre. Hablábamos de ella regularmente. Visitamos su tumba llevando rosas rojas. Gracias por cuidar de mi niña, le susurré a Patricia. Sofía tomó mi mano. 2 años después, celebramos el 11º cumpleaños de Sofía. La casa estaba llena de risas. Mientras veía soplar las velas, pensé en todo. El dolor, la traición, pero también las mañanas juntas, las tardes de tarea, las noches leyendo. Había llegado a amar a esta niña que no nació de mí, pero que nació en mi corazón el día que tocó mi puerta. Esa noche Sofía entró a mi habitación. Mamá Elena, ¿puedo dormir contigo? Solo porque quiero estar cerca. Siempre. Se acurrucó a mi lado. Gracias por todo, por darme una oportunidad, por amarme, por ser mi mamá cuando perdía la mía. No. Gracias a ti. Gracias por ser valiente. Gracias por enseñarme que la familia no siempre llega como planeamos, pero eso no la hace menos real. Y mientras leíamos, supe que esto era donde debía estar. No como lo imaginé, pero aquí, con esta niña extraordinaria, porque la vida te rompe. Pero si mantienes tu corazón abierto, si eliges la bondad incluso cuando duele, la vida te da regalos inesperados, te da familia en lugares improbables. Sofía me necesitaba tanto como yo la necesitaba, y juntas, con nuestras heridas, creamos algo nuevo. Una familia formada no por sangre, sino por elección, por amor, por 2 corazones rotos sanando juntos. Esta es nuestra historia. No es perfecta. Está llena de dolor que nunca desaparecerá, pero también de amor, de momentos que se volvieron extraordinarios,
Si pudiera volver atrás, evitar el dolor, no lo haría, porque eso significaría no tener a Sofía, y ella es la luz de mi vida, la hija que esperé, pero que llegó de manera inesperada. Cuando me preguntan cómo me convertí en madre, digo, un domingo lluvioso, una niña tocó mi puerta y me enseñó que la maternidad no está definida por biología, sino por amor, que las familias se forman de 1000 maneras, que el dolor puede transformarse en propósito. ¿Tú crees en el destino? ¿Crees que a veces lo más doloroso es exactamente lo que necesitábamos? Si esta historia te tocó, compártela, porque todos necesitamos recordar que no estamos definidos por lo que nos pasa, sino por cómo respondemos, que podemos elegir amor sobre odio, compasión sobre amargura, que las familias vienen en todas las formas, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Si te has sentido roto, incompleto, perdido, recuerda esta historia. Recuerda que a veces las piezas rotas son exactamente lo que necesitamos para crear algo nuevo y hermoso, que el amor no tiene límites, que la maternidad tiene 1000 definiciones y que la familia es lo que construimos con nuestros corazones. Suscríbete si esta historia llegó a tu alma, porque todos tenemos historias que contar, cicatrices que sanar, lecciones sobre amor, familia, perdón y resiliencia. Y juntos podemos recordarnos que siempre hay esperanza, que siempre hay una manera de seguir adelante, que siempre, incluso en lo más oscuro, hay luz si tenemos el coraje de caminar hacia ella. Esta es mi historia. Es como un domingo lluvioso cambió mi vida. Es como una niña valiente me enseñó el verdadero significado del amor incondicional. Es como encontré mi propósito en el lugar más inesperado. Y es la prueba de que a veces, cuando todo parece perdido, cuando tu mundo se derrumba, la vida te prepara para algo mejor. Solo tienes que tener el coraje de abrirte a las posibilidades, incluso cuando duela, especialmente cuando duela.